El gobierno de España se ha comprometido con Europa, Bruselas, a incrementar el número de peajes de las carreteras españolas y así poder soportar el coste que acarrean estas infraestructuras, porque lo que se paga actualmente parece no ser suficiente. Según Pez.es, en España hay 26.329 kilómetros de carretera. Estos son datos del Ministerio de Fomento. Sí que es cierto que son datos que no están actualizados a este año, pero nos sirven para hacernos una idea. De estos, hay 2.538 kilómetros que son autopistas de peaje. Y el resto de carreteras que no tienen peaje nos suponen un coste de 1.400 millones anuales. ¿Vale? Mantener esta red de carreteras gratuitas de autovías que no tienen peaje cuesta 1.400 millones de euros. A lo que vemos que si nos fijamos, la mayoría de las carreteras no tienen peaje, el 90,4% frente al 9,6% que sí tienen peaje. Lo que ocurre es que las autopistas de peaje o las carreteras de peaje están mal distribuidas. No hay una distribución equitativa en todo el territorio español, sino que están concentradas en diversas regiones. Entonces, claro, obviamente, viendo este gráfico, la mayor parte del coste de las carreteras lo aguantamos nosotros, lo aguanta el Estado, nosotros. Y esto es muy interesante y no tiene desperdicio. El director de la DGT, Pera Navarro, dice que en todos los países europeos se paga en la conservación del mantenimiento de las carreteras de alta capacidad y que la solución es simple: el que usa una carretera la paga. También esto lo equipara el uso del metro, el autobús, el taxi. Nosotros cuando cogemos el autobús lo que hacemos es pagar un billete por el recorrido que vamos a hacer, ¿no? Pagamos el recorrido. Entonces dice que si, claro, él no usa una carretera, ¿para qué la debe de pagar? Quien no utilice carreteras, ¿para qué las debe de pagar? Bueno, pues las carreteras las usan las policías, los bomberos, las ambulancias, los transportistas. Por tanto, a todos nos interesa de que estén en buen estado. Porque cuando nosotros tenemos una emergencia y llamamos a la ambulancia, nos gusta que la ambulancia llegue bien, llegue a tiempo. Cuando tenemos un problema y llamamos a la policía, también nos interesa de que lleguen a tiempo. Por tanto, queremos que las carreteras estén en buen estado, independientemente de que nosotros cojamos esa carretera o no. Dice también, y esto es demagogia en estado puro, el por qué una abuelita que cobra 400 euros debe pagar las carreteras, pues por lo que ya he dicho anteriormente. ¿Vale? Al margen de esto, lo que tenemos que pensar es si realmente estamos o no pagando suficiente por el hecho de tener un coche y poder circular con él, ¿no? Porque al final todo lo que nosotros pagamos para poder circular con nuestro vehículo, en definitiva, en parte, o en buena parte, debería de ir destinado a las carreteras. Perfecto. Pues si tenemos en cuenta la recaudación anual de algunos impuestos que están bastante relacionados con la posibilidad de circular, ¿vale? Hay más impuestos, pero yo me voy a remitir a unos cuantos. Aproximadamente se recaudan 456 millones de euros en la matriculación de coches, 2.905 millones de euros en los impuestos de circulación y 7.000 millones de euros por el IVA de los carburantes. Aproximadamente, esto quiere decir que pagamos 10.360 millones de euros anuales para poder circular con el coche. Porque yo pago un impuesto de matriculación para poder circular con el coche. Pago un impuesto de circulación para que me dejen circular ese año. Y luego pago el IVA en los carburantes para poder poner carburante en mi vehículo y poderme desplazar. ¿Vale? Y esto es suficiente para costear 7 veces la infraestructura de carreteras que tenemos. Es decir, pagamos 7 veces más de lo que tendríamos que pagar para mantener las carreteras gratuitas, entre comillas. Luego, como vemos, ya estamos pagando de sobra las carreteras. Quizás el problema está en que lo que se recauda para poder circular se gasta en otras cosas, que no son las carreteras, lo que da a pensar de que en realidad
Lo que se pretende con estos peajes es incrementar los impuestos de una forma encubierta porque, como se ve, con lo que se recauda actualmente, da de sobras para mantener las carreteras. Realmente lo que se está haciendo es perjudicar a la clase media, que es quien sufre, sobre todo, esta subida de impuestos, es quien va a sufrir estos peajes, porque quien tiene dinero de sobra le da igual pagar más por desplazarse, porque puede pagarlo, pero la clase media no. Sobre todo en esta época en la que, por culpa de esta pandemia, tanta gente se ha arruinado, tanta gente no tiene ni para comer. Y encima le subimos los impuestos a una sociedad que está viviendo una recesión, pues yo creo que tiene delito. Entonces, con esta maravillosa medida y otras que también tendremos seguramente y que indignan muchísimo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues que, por un lado, el transporte se va a encarecer, porque como es más caro circular, significa que el transporte pues obviamente se encarece. Es decir, la pobre abuelita, con pensión de 400 euros, tendrá que pagar más por el pan, por la leche, por los alimentos básicos, porque estos alimentos básicos van por la carretera, circulan por la carretera, y si este transporte es más caro, pues el producto final se encarece y esto pues va a repercutir en el consumidor. Lo mismo que si esta pobre abuelita tiene que coger el taxi para ir a no sé dónde, pues este taxi le va a cobrar estos peajes. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es perjudicar a esta pobre abuelita. Ahora, a la persona que gana muchísimo dinero, pues le da igual. ¿Pero qué les vamos a explicar a estos burgueses? A estos burgueses que nos gobiernan, si no han tenido problemas económicos ni han trabajado en su vida, ¿cómo van a empatizar con la clase media? En lugar de ayudar a salir a los trabajadores adelante, que están hundidos, muchos están hundidos por culpa de la pandemia, se trata de hundirlos más en la miseria. Y es muy indignante.